Muchísimas gracias, agradezco a todas las personas que estamos haciendo posible que se desarrolle este encuentro. Soy el responsable de investigación del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana y pues bueno, vamos a hablar sobre el tema que se ha comentado. Algo que es muy importante mencionar para el inicio, muchas gracias, es poner algunos de los conceptos fundamentales del pensamiento político del Papa Francisco. En primer lugar, no voy a ahondar mucho en esto, solamente dar algunas claves, hablar particularmente sobre el amor político. El Papa Francisco, en sintonía con la doctrina presente, habla de que la política es la forma más alta del amor, la cual sin duda es una de las afirmaciones más polémicas que se hacen desde el pensamiento social cristiano. Porque por un lado tenemos la intuición como ciudadanos de que la política es una realidad temporal enferma, llena de patologías como la corrupción o la impunidad. Y por el otro lado, desde la academia se señala que lo esencial de la política es el conflicto. Entonces, cuando se dice de que la política es amor, es una afirmación que salta. Pero ¿en qué sentido se puede afirmar que la política es amor? Primero que nada, el Papa Francisco recupera la distinción tomista entre amor ilícito y el amor imperado. Que en pocas palabras lo que dice es que lo que dice es que tanto es amor apoyar a la persona que sufre como luchar por transformar las condiciones estructurales que fomentan ese sufrimiento. Entonces, ambas formas es amor, por un lado. Por el otro lado, recordar también que en este amor, que no necesitas conocer a la persona que sufre, sino luchar, involucrarte por cambiar esas condiciones que perpetúan su sufrimiento, hay que hacerlo desde la justicia social, lo cual es precisamente desde la justicia y la solidaridad. Hay que hacerlo en solidaridad y justicia. Solidaridad luchando contra las causas estructurales que fomentan la pobreza y las desigualdades, y en justicia recuperando el pensamiento de los padres de la iglesia de que todo lo que hagamos por la persona empobrecida no le estamos dando de lo mío ni de lo tuyo, sino que le estamos devolviendo lo que por justicia le pertenece y que por arreglos desiguales e injustos se ha visto privado hasta de lo más indispensable. En otras palabras, a través de la política es, como dijera la doctora Emil Secuda, que podemos hacer de la solidaridad una institución. Una institución, o mejor dicho, una serie de instituciones que garanticen la aplicación de los principios de la doctrina social de la Iglesia, particularmente el bien común, del cual el Estado es uno de los máximos garantes, el acceso universal a los bienes por medio de la redistribución de la riqueza, como señala Benedicto en Caritas in Veritate, y principalmente a través del fomento de la participación. Y esto nos lleva al segundo gran concepto, que es el de amistad social. Como sucede con otros conceptos dentro de la doctrina social, no está definida con precisión, pero sí encontramos múltiples claves que nos ayudan a entender a qué nos referimos cuando se habla de amistad social. Primero que nada, el Papa Francisco señala a la amistad social como una condición para lo que es su gran propuesta para solucionar el problema. Si el problema es la cultura del descarte, hay que solucionarlo con la cultura del encuentro. Pero la cultura del encuentro solo será posible si hay lazos de amistad que la sostengan. Ese por un lado. Por el otro, otra precondición para conseguir esta amistad social es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. ¿Cómo voy a pensar que la otra persona puede ser mi amigo si ni siquiera la reconozco como un igual? Si ni siquiera reconozco la dignidad intrínseca que tiene. Entonces, el reconocimiento de la dignidad como otra precondición. Otro elemento característico de la amistad social es precisamente identificar que la amistad social tiene un lugar muy específico, que es en lo local. Claro, abierto a lo universal, pero que se gesta principalmente y primeramente en lo local. Y el Papa Francisco pone una gran herramienta para conseguir la amistad social, que es precisamente el diálogo. Aquí entonces podemos entrever que esta noción de amistad social implica, supone y genera varios elementos. En primer lugar, si la amistad social se genera desde lo local, implica forzosamente que hay que participar en redes, que hay que asociar, ya sea en redes formales o ya sea en redes informales, pero hay que asociarnos, hay que convivir, hay que dialogar. Ese por un lado. Por el otro lado, supone la confianza. Uno no puede ser amigo de alguien si no confía en alguien. Y por el otro lado, genera la reciprocidad. Las relaciones de amistad van construyendo precisamente relaciones de reciprocidad, y además se señala que la amistad social precede a otras formas de involucramiento, particularmente social o político.
Afortunadamente para mí, mi tocayo hace un par de presentaciones ya dio una explicación de lo que es el capital social y en este sentido me permito retomar los tres elementos que parecen definitorios de esta definición, que es las redes, es decir, el asociarse con otros, la confianza y la reciprocidad. Ahora, ¿por qué es importante hablar de capital social? En primer lugar, porque se ha señalado que es una de las fuentes de la participación. En las democracias, o por qué es tan importante mejor en ciencias sociales señalarlo, en las democracias la participación es indispensable. Si no hay participación ciudadana, el sistema democrático no funciona. Eso ha llevado a múltiples estudiosos y estudiosas a tratar de averiguar e identificar qué es lo que mueve a la gente a participar. Y una profunda exploración de las causas que fomentan la participación revela que hay cuatro grandes factores institucionales, factores sociodemográficos, factores psicológicos, intelectuales, de conocimiento y factores sociales. Y de estos cuatro, los factores sociales son los que han arrojado más evidencia para explicar la participación política de las y los ciudadanos. El mismo Putnam, que es uno de los principales autores del Capital Social, señala que este es un lubricante de la democracia. ¿Por qué? Porque promueve la acción colectiva. Si bien hay tantas definiciones como autores han tratado el tema y que magistralmente mi tocayo hace un par de sesiones dio una de ellas, podemos encontrar que hay dos grandes tipos de capital social. Por un lado, las redes, que es el capital social estructural, el cual facilita. Si yo estoy en una red, va a ser más fácil que me involucre en diferentes acciones sociales y colectivas. Y por el otro lado, el cognitivo, la confianza y la reciprocidad, la cual pues, me va a predisponer a poder actuar en comunidad o en colaboración. Insisto, si yo no confío, no creo que haya relación recíproca, pues muy difícilmente me voy a poder involucrar. Ese por un lado. Ahora, lo que quisiera señalar en sintonía también de lo que ya se ha mencionado, es que el capital social nos puede dar un camino de cómo materializar la amistad social que se nos propone desde el pensamiento social cristiano. Particularmente se ha señalado de que no todos los tipos de redes promueven el mismo capital social. ¿Cuáles son las redes que promueven y que generan capital social capaz de salir de tu pequeña comunidad e incidir públicamente en otros aspectos? Las redes particularmente horizontales, no las redes verticales, sino las horizontales. ¿Por qué? Porque en las redes verticales, claro que se genera confianza, claro que se genera reciprocidad, pero para con el líder, para con el encargado, de forma unilateral. Yo puedo confiar muchísimo y sentir mucha reciprocidad, pero ese sentimiento solamente va a estar para con la persona que está arriba, no para mi compañero de al lado, no para la persona con la que tengo al lado. En cambio, si mi red es más horizontal, promueve la participación, entonces yo voy a empezar a confiar y a sentir la reciprocidad con otros. Además de que este involucramiento me puede llevar a asociarme a otras redes, a otros espacios, a otros colectivos, más allá de quedarme solamente por la confianza o la fidelidad a una persona, más bien por la confianza que he generado. En este sentido, se desarrolla confianza y reciprocidad, y el que es quizás una de las principales razones de fomentar este tipo de redes es porque se convierten en verdaderas escuelas de ciudadanía. ¿Dónde voy a aprender a dialogar? ¿Dónde voy a aprender a hacer consensos? ¿Dónde voy a aprender a identificar, a buscar y a construir soluciones comunes para problemas comunes? En mi pequeño grupo. Ahí es donde yo lo voy a aprender a hacer. Si no lo aprendo ahí, en ningún lado voy a poder hacer. Y si no lo aprendo en ese pequeño grupo, pues mucho menos en otros espacios superiores. Entonces, por eso es importante señalar la importancia de este tipo de redes horizontales que nos permita desarrollar estas habilidades cívicas. Y en el cual, como ya lo señalo en la mañana y se ha señalado constantemente, las iglesias y las comunidades religiosas tienen esta potencialidad de ser una verdadera escuela de ciudadanía porque precisamente están incidiendo en lo local, articulando en lo local, tejiendo desde lo local, construyendo la confianza, la reciprocidad y promoviendo estructuras de encuentro, de diálogo y de articulación. En este sentido, cabe preguntarnos qué tipo de red es el que estoy promoviendo en mi comunidad y ver si esto me puede ayudar a incidir en otros espacios. Ya unas consideraciones finales. En primer lugar, parece, como ocurre con otras situaciones, que hay una coincidencia entre las ciencias sociales y el magisterio del Papa. Llegamos por caminos diferentes a conclusiones bastante similares. Aquí, ¿cuáles son las coincidencias? Primero, en ambos casos se subraya la importancia de la participación. En el caso de las ciencias sociales, porque es indispensable para la democracia.
en el caso del pensamiento social cristiano, porque son garantes de que las instituciones serán más solidarias, las regulaciones más justas y las estructuras más sanas. Además, en ambos casos se subraya de que ante el déficit de la participación, porque es algo que vemos constantemente, la gente en general no participa, ante el déficit de la participación, ¿qué tenemos que hacer? Ir un paso atrás y fomentar precisamente la construcción de estos espacios concretos, específicos de diálogo y de colaboración. Ahora, capital social y amistad social no son conceptos idénticos, pero precisamente las diferencias que hay entre estos conceptos dan fuerza, o al menos es la perspectiva que claro se pone sobre la mesa para que lo discutamos, dan fuerza para su complementariedad. Por un lado, el capital social puede dar precisamente un camino de cómo materializar, ojo, se da un camino, no sea el único, pero un camino de cómo materializar la amistad social, y coincido totalmente con mi tocayo, también la sinodalidad. Ya se nos presentó hace rato 3 ejemplos concretos de cómo se genera capital social. Hay múltiples experiencias de metodologías participativas que podremos adecuar y podremos probar y podemos participar. Entonces nos da cómo concretos de cómo desarrollarlo. Pero por el otro lado, que aquí también está el gran aporte, el pensamiento social cristiano servirá como una brújula moral para que este capital social que se genere verdaderamente ayude a todas y a todos. Porque lamentablemente, o para bien o para mal, cada quien juzgará, el capital social está íntimamente vinculado con los recursos de las personas, particularmente ingreso y escolaridad. No vayamos tan lejos. Este gran encuentro del cual estoy totalmente agradecido de estar y participar, cuesta mucho dinero. Cuesta dinero realizarlo. Y no todas las personas tenemos el respaldo institucional que nos permite venir acá o los recursos para acceder acá. Y ayer lo veíamos, incluso la cuestión digital realmente no acerca. También hay una brecha mediada por los ingresos y la escolaridad que dificulta, y que estas brechas están relacionadas con otras desigualdades interseccionales y acumulativas, como lo son el sexo, el color de piel o el lugar de nacimiento. De esta manera, el pensamiento social cristiano puede servir como brújula para poder superar precisamente o identificar y superar estas desigualdades. De ahí, y ya con esto acabo, la invitación además es a poder identificar, recuperar, visibilizar y fortalecer todas las experiencias que ya se están realizando, porque hay muchas actividades que ya se están realizando para que de esta manera podamos articularlas en función de una sociedad más justa a la luz del Evangelio. Muchas gracias.